Estimados hermanos, hoy día, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, hablaremos sobre un tema que aparece en Isaías, el profeta Isaías, desde el capítulo 56, versículo 17, para terminar con el versículo 55, perdón, el capítulo 55 y algunos versículos desde el 6 en adelante. Más que una exposición o una especie de conferencia, hoy día hablaremos sobre unos beneficios que tienen que ver para nosotros los creyentes y que se derivan de la bondad y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y estas bondades y misericordias que se reflejan en bendiciones son algo que reconforta el alma y debería ser que todo inconverso, es decir, toda aquella persona, alma que no ha conocido al Señor Jesucristo y no se ha entregado a Él, basado justamente en estas bendiciones que el Señor establece por medio de su profeta Isaías, lo hiciera acercarse al trono de la gracia, a los pies de la cruz de Cristo y poder convertirse al Señor, es decir, confesar de labios a través de su entendimiento y puesto su pleno corazón en un arrepentimiento verdadero que le haga exclamar: Señor, sin ti yo no soy absolutamente nada. Confieso que soy una persona rebelde, irreverente, en fin, pecadora, y que necesito tu gracia, tu bendición y tu perdón. Y me arrodillo ante ti invocando tu sacrificio hecho por mí en la cruz, ya que tú pagaste todos mis pecados cargándolos en esa cruz, siendo tú inocente, puro, sin mancha, siendo el propio Dios que se viste de hombre a través del nacimiento virginal de María para poder venir al mundo a salvarme a mí y a ti. Por lo tanto, vamos a comenzar citando al profeta Isaías sobre algo que a mí me pareció en el Señor y en el Espíritu algo muy, pero muy grande. Y este versículo fue recibido por mí a través de los medios televisivos, a través de YouTube, a través de Internet, por un hermano que me envió este pasaje como un regalo. Y en base a este pasaje me gustaría poder meditar con ustedes estos pasajes del Evangelio. Veamos entonces cuál va a ser el pasaje base de esta conversación que vamos a tener entre ustedes y quien le está hablando a través de la televisión. Empezamos entonces en Isaías capítulo 56, su último versículo, versículo 17, referido a la bondad del Señor Jesucristo para con nosotros. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Si usted medita sobre estas palabras escritas por el profeta Isaías, que señala que seremos salvados de cualquier peligro por la gracia del Señor como herencia para aquellos que hemos sido salvados. Él, a través del profeta Isaías, muchos años antes que naciera el Señor Jesucristo, anuncia la salvación dispuesta y los beneficios que nosotros tenemos en base a esta bendita promesa y a este bendito hecho, el justo Señor Jesucristo, quien
muere por los injustos, es decir, nosotros. Pues bien, veamos entonces ahora algunos pasajes que vienen más adelante, que te habla a ti, que me habló a mí, y que le habla a toda persona que no ha creído en el Señor. Y vamos a ver primero el versículo 6 del capítulo 55 de Isaías. Y te dice a ti, que me estás escuchando y que me estás viendo: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy día el Señor extiende sus manos heridas a través de la cruz, llamándote a ti, diciéndote: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta, entraré Él y cenará con Él. Es decir, el Señor Jesucristo nos llama, está cerca de nosotros, para que en la condición de pecador podamos acercarnos a Él para oportuno socorro. ¿Sientes tú el llamado del Señor? ¿No sientes que la vida sin Dios tiene un vacío? Todo lo que hacemos cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, todo no nos satisface. Siempre andamos buscando nuevas experiencias, viviendo a través de nuestros sentidos, muchas veces sin tener en cuenta ningún tipo de control, porque nosotros creemos en nuestra condición de inconversos y pecadores que el Señor nos acusa, y es así. El Señor nos dice a través de su palabra que no debe apartar, dejar de hacer lo malo, pero también nos entrega, a partir de esa condición de santidad a que te llama, te entrega bendiciones, como hemos leído en el versículo 17, del capítulo 54 de Isaías. Por eso que dice: deje el impío, o deje el pecador, deje el impío su camino, y el hombre inicuo, es aquel que no hace el bien, aquel que no tiene ninguna moralidad, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, es decir, vuélvase a Dios, vuélvase al Señor Jesucristo, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, perdona todo tipo de pecado. Y allí viene la amplitud, acogiéndonos a la gracia de Dios por medio de Cristo crucificado. Después, nosotros tenemos la costumbre, cuando no creemos en el Señor, cuestionarlo. Hoy día, a través de los medios informáticos, a través de la red, conversaba con un joven de otro país que cuestionaba mucho el Evangelio, y es más, tenía la insensatez de poder enjuiciar al propio Dios en la persona del Señor Jesucristo. El Señor dice que cuando nosotros ponemos a la obra de Dios y de Cristo en la cruz a través de nuestra carnalidad, cometemos errores, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Y este joven no podía entender lo que era la gracia del Señor manifestada en las palabras que el Señor Jesucristo le dijo en la cruz a aquel que estaba al lado y que le pidió misericordia, cuando el Señor Jesucristo pronuncia esas palabras llenas de misericordia hacia ese ladrón, diciéndolo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él no podía entender el concepto de que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el Señor Jesucristo todavía no había muerto, y al haberse resucitado estuvo todavía varios días en la tierra conversando
con los discípulos. Y él decía, pero ¿cómo? ¿Será que está mintiendo? Porque si se le aparece a las mujeres primero, después a los discípulos en el aposento alto, y después se les aparece en varias oportunidades a los discípulos, ¿cómo es eso que hoy? Bueno, el Señor Jesucristo es Dios. Es Dios Padre, es Dios Hijo y Espíritu Santo. Las tres personalidades son inseparables. El Señor Jesucristo estaba en la tierra en su cuerpo de hombre resucitado, pero su deidad estaba presente con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando el ladrón fallece y se va al paraíso, allí estaba Dios, el Espíritu Santo, es decir, estaba también el Señor Jesucristo. Por lo tanto, había concordancia en las palabras que el Señor le dijo a este pobre hombre que le pidió misericordia en la cruz. Por eso es que no es conveniente entender desde el punto de vista carnal algo que se debe entender espiritual. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. Y se puede aplicar en este caso que estaba errado, desconociendo lo que dicen las Escrituras y el poder de Dios. Sigamos. Por lo tanto, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar, es decir, nos perdona todo tipo de transgresión. Y aquí viene lo que el Señor nos advierte. Por eso que hay que acomodar a través del Espíritu. Hay cosas que deben entenderse a través del Espíritu. Por eso es que los apóstoles les pedían a aquellos que mandaban a las distintas iglesias, cuando establecían iglesias, que debían ser hombres llenos del Espíritu Santo. Veamos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La persona que se convierte al Señor vive por fe y para fe. Es decir, el Señor dejó establecido en su palabra todo aquello que era necesario para nosotros y describe cada una de las acciones, de los hechos y de las promesas que Él entregó por boca de los profetas, de los apóstoles, como el propio Señor Jesucristo, quien era Dios, cuando habla porque dice, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la puerta, nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo, cuando habla y asevera, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es una verdad, porque el Señor en su santa y bendita palabra lo dice, y en Él no hay mentira. Solamente hay mentira en Satanás, que es el padre de la mentira. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y la hace, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Este es el proceso natural por cual, valga la redundancia, la naturaleza va renovándose, va reparándose y va reponiendo aquellas cosas que en un momento determinado por la acción del tiempo o por la acción del propio hombre va siendo retirado, pero aquí el Señor nos está ilustrando
cómo la naturaleza, los elementos de la naturaleza van renovando las cosas naturales. Y ahora dice, así será mi palabra, es decir, el Evangelio, la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca, que quedó registrado acá por boca de los profetas, por boca de los apóstoles que escribieron el Evangelio guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envié. Muchos de nosotros decimos, yo conocí al Señor y me entregué al Señor. En verdad, no es obra nuestra el creer en el Señor. Si bien es cierto, nosotros lo invocamos, le rogamos y le pedimos con nuestra boca, porque tenemos el entendimiento, es el propio Dios quien pone en mí, en el momento que yo me convertí, a aceptar al Señor Jesucristo. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer, y de ahí actuamos. Roguemos al Señor para que usted que está escuchando este programa le ponga en su mente y en su corazón el deseo de aceptar a Cristo, Señor nuestro, para el perdón de pecados, porque el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo como un cordero puro y sin mancha, hecho de una vez y para siempre, fue suficiente. Y debemos nosotros entonces acogernos a esa gracia, pero el sentimiento que nos permite la acción de aceptar al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso que el Señor dice aquí por boca del profeta Isaías, y repito, y escuche con atención, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, es decir, el Señor, lo que yo quiero, Dios está hablando, y será prosperada, es decir, hará actuar a la persona, será prosperada en aquello para que la envíe. Hoy la está enviando usted. Ruégale al Señor para que ponga en su mente y en su corazón el deseo de arrepentirse y de entregarse a Cristo por gracia. Es la bendita gracia. Señora, señor joven, niño que me está escuchando, usted no necesita hacer ninguna obra extraordinaria para acogerse a la gracia dada en Cristo Jesús en la cruz. ¿Dejaremos que el Señor Jesucristo, que murió por usted, haya muerto en vano, haya sufrido en vano, le hayan clavado en la cruz, lo hayan insultado, le hayan colocado una corona de espinas, le hayan clavado sus manos y pies, lo hayan atravesado su costado con una lanza y murió en la más terrible de las agonías? Cuando el Señor Jesucristo fue ensartado con la lanza en el costado, salió agua y no sangre. Un médico decía que eso era cuando el sufrimiento de la persona es tan grande que su corazón estalla y solamente queda el agua que envuelve el lugar donde nosotros tenemos nuestro corazón. ¿Cómo habrá sido el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Que ya no tenía su corazón, porque al momento de morir, el sufrimiento le hizo que su pobre corazón ya estuviera absolutamente deshecho. ¿Qué sacrificio más grande, qué amor más grande tuvo el Señor para conmigo? Y por eso le amo, y por usted, que también le ha recibido, y por usted que no lo ha recibido, que solamente falta que usted crea, sienta en su corazón y lo confiese con su boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice el Evangelio. Porque dice después, citando nuevamente a Isaías,
porque con alegría, es decir, estamos y ahora somos convertidos, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. La palabra dice que la paz que el Señor da no es la paz que da el mundo, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor Jesucristo nos habla en los Evangelios y nos dice en muchas oportunidades, como le dijo a los apóstoles cuando tenían miedo porque su barca estaba zozobrando: no temáis. Creed en Dios, creed también en mí. Yo he vencido al mundo, por lo tanto, no temáis. Volvimos, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y dice que cuando un hombre del Señor hace que un pecador vuelva de su camino, se arrepienta y se convierta, ha cubierto una multitud de pecados. No se olviden que nosotros seremos juzgados no para muerte, sino por nuestras obras, los creyentes. Y allí el Señor nos dará premios, que son coronas, a aquellos siervos fieles que le han servido y han tratado de vivir de acuerdo a su santa voluntad, en santidad, es decir, apartados de pecado, obedeciendo la voz del Evangelio, que es la voz del Señor. Y después dice: en lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, señal eterna, que nunca será raída. Cosa que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando estemos con Él. Dígame usted, señora y señor, ¿acaso este versículo con el cual empezamos esta conferencia o esta charla no es algo que ilustra realmente el amor de Dios para con usted y para conmigo? Y para con usted también, que nos ha convertido. Y le ruego al Señor que toque su corazón y se entregue a Él. Cuando dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cuando usted actúa de acuerdo a la voluntad del Señor, muchos de nosotros, los cristianos, no somos comprendidos por aquellos que son inconversos en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, y somos juzgados. Este es un tanuto hipócrita, este no sabe lo que dice, este se puso tonto, este no quiere disfrutar de las cosas de la vida. Después de esta vida no hay otra vida. Aprovechemos de disfrutarla. ¿Cómo va a perder su vida haciendo aquellas cosas que nosotros consideramos, dicen los del mundo, que constituye nuestra felicidad? Un cristiano no debe ambicionar ser multimillonario, no debe ambicionar estar en grandes fiestas donde existen drogas, donde existen licores en exceso, donde muchas veces existe lascivia y una serie de otras cosas que el Señor no le agrada. Y cuando usted, Señor, que es convertido, o cuando yo, que soy convertido, me aparto, o cuando yo no miro aquello que no debo mirar y veo a otro lado, y no tomo aquello que podría sacar sin que nadie me viera, que hiciera un robo, y que está allí, y que otro sí va y lo toma, y me mira y dice: ve tú y toma también. Y usted dice: no, gracias, no lo voy a tomar. Y dice: qué imbécil y qué tonto es.
Entonces habla mal de usted, y cuando habla mal de usted, el Señor no le escucha. El Señor le agrada que usted sea aquella persona piadosa y santa que Él busca de usted y de mí. Ojo, no para salvación, sino por amor a Él, para agradar al Señor. Porque la salvación, perdón, es por gracia y no por obras. Porque si fuera por obras, el Señor sería deudor mío y debería pagarme un salario, y este salario debería ser la salvación. Y entonces, ¿por qué murió el Señor Jesucristo si yo me puedo salvar a mí mismo porque hago buenas obras? Es por gracia y no por obras. Por lo tanto, señores, señora, entréguese al Señor Jesucristo. Hoy es el día. No deje pasar un minuto más. Usted no sabe si mañana usted y yo estaremos vivos. El Señor Jesucristo dijo, yo vendré a buscarlo. Y el Señor está por llegar. Viene pronto. Y nosotros los creyentes debemos decir, sí, Señor Jesús, ven. Pues bien, repito, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Es decir, mi Hijo Jesucristo viene por usted a morir en la cruz. Estimado que me está escuchando, a lo mejor usted ha visto, he escuchado muchas veces estas palabras que yo estoy diciendo en el Señor y que le estoy leyendo en su santa palabra. Y usted está acostumbrado a escuchar, pero no está pronto para entender y para hacer. Y repito, y eso ocurre porque el Señor no le ha puesto en su corazón, porque no ha visto en que usted ha tenido la intención de hacerlo. Porque a lo mejor usted es una persona tibia, es decir, sí, voy a la iglesia, me siento bien, la persona que está predicando o está dando una conferencia es muy simpático, entiendo lo que se me dice, cuando tengo tiempo voy a la iglesia, de vez en cuando leo la Biblia, en algún momento hago cosas buenas, pero de repente hago también cosas malas, pero de repente puede ser. Y el Señor dice, yo prefiero que seas o frío, es decir, que no estés ni ahí con el Evangelio, o seas tibio, o sea, que seas ardoroso. Porque si eres tibio, te vomito de mi boca. ¿Por qué lo dice? Porque esa es una condición de muchas personas que asisten a muchas iglesias, pero que no son verdaderamente convertidos. Por sus obras los conoceréis, no para salvación. Su meta es la santidad. Sed santos, dice el Señor Jesús, porque yo soy santo. Y a Él le agradan aquellas personas convertidas que hacen y evidencian frutos de arrepentimiento. El Señor está pronto, repito. Nosotros no sabemos si mañana estaremos vivos. Tenemos que ponernos en paz con el Creador de todo el universo, el Dios omnipotente y bendito. Por gracia, solamente el Señor te pide un corazón dispuesto. Hazlo hoy día. Estás a tiempo. El tiempo es ahora. Estimado que me está escuchando una vez más, le doy gracias al Señor si en un momento determinado tú has estado sentadito mirando todo este programa o has visto parte importante de ella. Le ruego al Señor que toque su corazón y que usted pase a engrosar la selecta y comprada grupo, disculpe, y comprado grupo de gente, manada pequeña, lo llama el Señor, que ha entrado de muerte a vida por los méritos exclusivos de Cristo y su muerte en la cruz. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que me están escuchando. Si usted considera que este programa que usted ha visto y ha escuchado es de bendición para usted,
puede compartirlo con otro ser querido o puede suscribirse al programa para que le lleguen todas aquellas conferencias que nosotros hemos preparado para usted en el Señor. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo es un programa, no es una iglesia, es un programa hecho por creyente que considera que debe llevar el Evangelio a toda criatura, cumpliendo la comisión que nos entregó el Señor Jesucristo. Y este medio es un medio eficaz. Gracias una vez más y bendiciones.